Pues un saludo para todos los amigos de iFestival Colombia. Soy Pedro Baños y mi último libro, que es el que les quiero presentar, se titula El dominio mental, la geopolítica de la mente. Casi nada. ¿Qué quiero decir con este dominio mental y por qué he tenido interés en escribir sobre este tema? Aunque ya lo había tocado un poco en los dos libros anteriores, en Así se domina el mundo y en el dominio mundial, me di cuenta que había algo que ahora mismo es fundamental, que es clave, que es lo que nos está pasando todos los días a los ciudadanos, cómo nos manejan nuestra mente, o por así decirlo, incluso de una manera más precisa, el binomio formado por la mente, esa parte más etérea, y el cerebro, la parte más física. Porque hoy en día nos controlan ese binomio que es nuestra parte más débil, más vulnerable, nuestro verdadero talón de Aquiles. Porque quien consigue dominar ello, es el cerebro y esa mente, tiene el poder absoluto. Es la geopolítica o el geopoder perfecto, porque además no causa ningún rechazo, entre otras cosas porque no nos enteramos en la mayoría de los casos que nos están dominando de esa manera. ¿Y para qué van a necesitar ni portaaviones de propulsión nuclear, ni misiles nucleares, ni carros de combate? Hoy en día las poblaciones se dominan de una manera completamente diferente. Entre otras cosas, porque estamos en la era digital, en la era de esta sociedad digital. Ha cambiado completamente el paradigma. Y por tanto, el afán que siempre han tenido los poderosos, las élites, a lo largo de la historia, de dominar a personas y a sociedades, hoy en día se le ofrece de una manera como jamás antes la tecnología. Esa tecnología en la que estamos todos absolutamente inmersos, ya casi queramos o no queramos, nos han obligado a ello, empezando por los móviles inteligentes y siguiendo, por ejemplo, por las redes sociales. Si hablamos de los móviles inteligentes, el aparato de espionaje perfecto, que además lo pagamos nosotros y lo llevamos permanentemente encima, incluso lo llevamos en nuestra casa, en nuestro domicilio, a los lugares más íntimos, sea el aseo o sea el dormitorio, y que en cambio está permanentemente ofreciendo información sobre nosotros. Aunque no lo usemos, solamente el dispositivo de geolocalización ya ofrece muchísima información sobre nosotros porque sabe en cada momento exactamente dónde estamos. Y al final, cuando se nos conoce tan sumamente bien, llega la siguiente parte del proceso, que es precisamente la manipulación. Pero ¿qué vamos a hablar de las redes sociales? Como hoy en día, a través de estas redes sociales, que debemos pensar que todos los días se conectan a alguna red social en el mundo 3.500 millones de personas, casi la mitad de todos los habitantes del planeta. Por tanto, las élites políticas y económicas, estas grandes empresas tecnológicas, se han dado cuenta de que tienen que aprovechar ese filón también para controlar las poblaciones. Y es que es muy sencillo. Para ello solamente basta algo tan fácil como que esto que es gratis, estas plataformas, estas redes sociales, para que estemos aportando datos de manera constante, datos que son valiosísimos, datos individuales y también los colectivos que se extrapolan precisamente de esos datos individuales. No pensemos que aquí nadie es anónimo. Es uno de los trucos que nos han hecho que nos creamos que qué más da que sepan toda nuestra vida. Si no somos nadie, somos personas anónimas, no aspiramos a un puesto político, nunca vamos a ser altos directivos de una multinacional. No es verdad. En el libro explico que todos los datos de cualquiera de nosotros son valiosísimos, valiosísimos. Y básicamente por dos intereses, políticos y económico-financieros. Desde manipularnos hasta nuestro voto para las siguientes elecciones o incluso, por supuesto, crearnos hábitos de compra, hábitos de consumo. Son valiosísimos. ¿Y cómo nos manejan? Pues de manera verdaderamente increíble, que no nos damos cuenta. Porque no pensemos que esto es algo inocente, que esto es algo que no tiene ningún significado. Sí que lo tiene y muchísimo además. Porque
para dominarnos mentalmente, nos tienen que lanzar mensajes, mensajes que sean repetitivos, mensajes que aparentemente los transmita estos que llamamos influencers, personas con influencia social, con ascendiente social, y que van calando en las poblaciones y que nos van transformando nuestro modo de vida, nuestra manera de comportarnos, nuestros hábitos de consumo que citaba antes, incluso la forma de la familia, absolutamente todo, unido no solamente a las redes sociales, podríamos hablar de todo lo que vemos en la televisión, en estas plataformas de televisión de pago digitales, que es increíble pensar, hay algo clave, que cuando veamos una película, una serie en una plataforma de estas digital, la película también nos está viendo a nosotros, porque saben nuestros gustos, saben, por supuesto, el tiempo que pasamos viendo cada una de las series o incluso a qué hora las vemos para intentar recomendarnos otras series, otras películas que sepan, que saben que nos gustan, para que pasemos el mayor tiempo posible viéndolas y además también es una manera de irnos condicionando mentalmente. Y luego, por lo demás, hay trucos increíbles de cómo se crean manifestaciones, tanto manifestaciones callejeras como, por supuesto, cómo se crean manifestaciones digitales. Esto que de repente surge un grupo de indignados, de personas que se irritan, que lanzan mensajes, que los viralizan. No, tampoco pensemos que es por azar. Todo está muy condicionado. Claro, es que se han dado cuenta estas élites, las élites políticas y económicas, de que hoy en día la política y la sociedad se cuece precisamente en estas redes sociales. Y claro, tiene mucho interés en condicionarnos su mensaje, su narrativa, para que nosotros actuemos de una manera determinada, tomemos ciertas decisiones que a ellos, o dejemos de tomarlas, que a ellos les beneficia. Y para eso emplean trucos verdaderamente súper sofisticados. Hay que tener en cuenta que en estos sectores trabajan las mentes más capacitadas, los más inteligentes, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, de todo tipo, de personas que saben cómo condicionar muy bien a las poblaciones. Como una vez más, no penséis que nada es inocuo, ni nada es por azar, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Esa es la realidad. Y eso sería un poco en la parte mental. El problema es que ahora estamos saltando al cerebro directamente. Todavía hoy leía una noticia, además de una revista científica principal, que lo he puesto la noticia en Twitter, si alguien me quiere seguir, mi nick es @geostratego, lo mismo que en Facebook y también en LinkedIn, además de mi nombre, de Pedro Baños, y ponía que ya los científicos saben cómo entrar en nuestros sueños y leerlos completamente. Pero es que lo mismo se está intentando con nuestros pensamientos. Y estamos hablando que los sueños y los pensamientos eran nuestro último reducto de libertad. Si a veces ya no nos atrevemos a decir las cosas abiertamente por miedo a que nos critiquen, a que nos destruyan socialmente, a que nos lancen al ostracismo digital, a que Twitter, por ejemplo, Facebook, nos cancele nuestra cuenta por haber dicho algo que creen que es inconveniente o políticamente incorrecto. Pero claro, si es que ya cuando entran en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, ¿qué nos queda? Porque lo siguiente, no tengamos ninguna duda, estos poderosos van a crear la policía del pensamiento y del sueño para impedirnos incluso pensar y soñar, que ya es el colmo, ¿verdad? Pero es que eso vamos. Lo pongo con todo detalle también en el libro, como además también hace unos días Elon Musk ya ha confirmado que le había instalado un chip en el cerebro a un primate, a un simio, para que con los pensamientos pudiera controlar aparatos electrónicos, ordenadores. Obviamente, para que un ordenador, un aparato electrónico, pueda ser controlado con nuestro pensamiento, significa que tiene que estar leyendo nuestro pensamiento. Pero es que lo siguiente es ya no solamente que sea transparente el pensamiento, sino además, por supuesto, que ese pensamiento va a ser totalmente manipulable. ¿Pensamos que esto es una fábula? No, en absoluto. En el libro, lo vuelvo a enseñar otra vez, El dominio mental, la geopolítica de la mente, hay ni más ni menos que 370 referencias y 20 páginas de bibliografía, básicamente toda bibliografía científica. Si, por ejemplo, entramos en la página
oficial de DARPA, esta agencia de tecnología disruptiva del Pentágono de Estados Unidos, nos cuenta cómo está trabajando para modificar los recuerdos de los, por ejemplo, de los combatientes que han venido traumatizados después de una guerra, de vivir una guerra en un determinado conflicto, pero claro, para poder entrar en sus recuerdos y modificarlos para que no sigan recordando esas barbaridades, obviamente tienen que conocerlos para que veamos, y luego viene la parte, eso es lo que nos cuentan, que no habrá que no nos estén contando, pero luego viene la otra parte, si son capaces de hacerlo teóricamente para el bien, para una persona que está sufriendo, quitarle esos malos recuerdos, a lo mejor es que a los demás también nos van a quitar los recuerdos que no interesen que nos acordemos de ellos, de cualquier cosa. Esa es la situación que estamos viviendo. Por eso me parecía que era fundamental que ustedes, los ciudadanos, todos nosotros, estemos alertados, que sepamos lo que nos está pasando, que cómo nos manejan como verdaderos títeres, por más que creamos que tenemos mucha información, que estamos en la era efectivamente de que jamás hemos estado más informados, pero es que también, por cierto, el exceso de información, esta sobreinformación, es una manera también de manipulación, porque recibimos tal avalancha de ella que no tenemos tiempo para reflexionar, para pensar, para reposar sobre aquello que nos están lanzando de manera, casi bombardeándonos de manera constante. Y si no tenemos ese momento para reflexionar, para dudar de aquello que nos quieren imponer, es que la manipulación es perfecta. Y así nos pasa. Y además, como también pongo en el libro, que entro incluso, aunque soy militar e he intentado evitarlo, rozando un poco lo político, cómo hemos entrado en general en el mundo, en una época de resignación social, en la que parece que nos da igual, que nos estén diciendo una cosa, que nos estén diciendo otra, que veamos las mayores barbaridades, los mayores casos de corrupción cometidos por nuestros políticos y que parece que ya nos racionamos. Quizá también porque, como vemos tantos casos constantes, que cuando queremos estar maldiciendo uno ya ha llegado el siguiente caso de corrupción, eso también es una técnica de dominación mental. Y cómo saben jugar los políticos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, porque al final que pensar que las personas, los seres humanos, somos esclavos de nuestras emociones. Y saben jugar tanto con las emociones negativas como con las positivas. Negativas, ¿cuáles son? Pues desde la envidia, el odio, la venganza, la revancha, saben jugar con aquello que nos irrita, que nos molesta, que nos preocupa, pero también, ojo, también saben jugar con las emociones positivas. Cuando quieren nos saben enternecer con alguna imagen, pues efectivamente que nos conmueve, que nos hace más caritativos o más solidarios, saben jugar perfectamente con nosotros. Y por eso me habrán oído probablemente más de una vez decir que la clave, que es el objetivo que persigo con este libro, como intentaba también con los anteriores, es que pensemos por nosotros mismos, que no nos dejemos arrastrar. Sé que es muy difícil hoy en día, precisamente por estas técnicas tan sumamente depuradas de control mental, pero lo tenemos que intentar, porque si no estamos perdiendo nuestro valor como persona, estamos perdiendo nuestro valor como ciudadanos en sistemas democráticos, que tenemos que ser mucho más exigentes con la democracia de lo que lo somos actualmente, porque en realidad esa soberanía popular cada vez está más diluida y está más en manos de oligarcas, de esta plutocracia que estamos viviendo, o incluso clarísimamente de esta partitocracia. Y entonces tenemos que ser mucho más exigentes y para eso tenemos que abrir mucho los ojos y abrir aún más, muchísimo más la mente. Seguro que el libro les va a impresionar mucho. Está teniendo afortunadamente un gran éxito de ventas. Creo que ha llegado también en el momento idóneo y seguro que, como les digo, les va a abrir los ojos, pero también les va a provocar, a generar muchísimas preguntas. Preguntas que estaré encantado de contestarles a ustedes la próxima vez que nos veamos. Y ojalá pase muy pronto esta pandemia con todo lo que está significando desde el punto de vista sanitario y, ojo, también económico, que todavía apenas estamos empezando con los problemas económicos y ya son gigantescos, por lo menos en el caso de Europa y muy especialmente, por ejemplo, en el caso de España. Y ojalá, como digo, pase pronto este desastre absoluto, que probablemente también, en cierto modo, hayamos sufrido de una manera muy especial los países más avanzados, quizá porque éramos demasiado soberbios, demasiado prepotentes, y pensamos que esto de las pandemias pues pasaba en países más atrasados, que no tenían tanta capacidad o tanta estructura sanitaria,
Y en cambio a lo mejor ha sido una buena lección de humildad para que veamos que es donde hay que invertir verdaderamente. Lo más importante de todo es en la seguridad humana, que debería ser la principal preocupación de cualquier político. Hay muchas condiciones que permiten que este dominio mental se esté produciendo actualmente. Lo primero es, vivimos en un mundo hiperconectado. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Hay que pensar que ya el móvil inteligente es obligatorio casi llevarlo encima para hacer una transacción económica. En algunos países europeos quieren que el carnet de identidad también vaya incluido dentro del móvil inteligente, pero incluso en los modos de pago. Es decir, es imprescindible llevarlo. Y eso, por tanto, con todo lo que aportamos y con todo el espionaje personal que genera el móvil inteligente, pues hace que también pues, nos dominen mentalmente. Porque recordemos, una vez que se nos conoce perfectamente, el siguiente paso clarísimamente es la manipulación. También por esta avalancha de información que recibimos que nos impide reflexionar sobre lo que estamos recibiendo. Cuando queremos dudar un poco de si es verdad o no es verdad, ya tenemos la siguiente información encima. Luego, todo este mundo hiperconectado, las redes sociales, todo lo que estamos hablando, ¿qué significa? Que hay una grandísima desinformación. Y hay muchas formas, que lo pongo en el libro, muchas formas de desinformar. La primera de ellas es cuando no interesa, no darnos la información. Ya nos están desinformando. Y la siguiente, y otra también muy elemental, es falsearnos o ocultarnos datos dentro de esa información que aparentemente es verídica. Y luego también hay algo muy importante que yo insisto mucho en el libro. Estamos en la sociedad de la distracción, para que no surjan revueltas sociales que probablemente deberían surgir, porque todavía hay casos clarísimos, flagrantes todos los días de corrupción, de injusticia social, de desigualdad social, y para que no surjan, ¿qué es lo que nos tiene distraídos? Un entretenimiento absolutamente estéril, que no nos forma como persona, no nos perfecciona como ser humano, que solamente es una espuma que inmediatamente se diluye, pero que nos ha tenido entretenido durante un buen tiempo. Y ojo, y algo muy importante, también lo pongo en el libro y sé que a muchos no les ha gustado, un uso y abuso masivo de psicofármacos, tanto legales como ilegales. Algo que me preocupa mucho, como además en muchos países muy avanzados, ya a los niños, incluso muy pequeños, ya se les empieza a dar psicofármacos. Es una manera también de tenernos aletargados y de una forma o de otra tenernos constreñidos mentalmente. Y por eso estos libros que yo escribo siempre lo hago con el espíritu de que volvamos los ciudadanos a tomar el poder real, el poder democrático real, siempre pacífico, pero que retomemos el poder. Y para eso tenemos que estar alertados, tenemos que conocer todo lo que están intentando hacer con nosotros, todo lo que de hecho hacen con nosotros. Muchas personas cuando han leído el libro me dicen, ahora cuando veo la televisión entiendo cómo me están manipulando. Lo veo clarísimamente y por eso creo que es fundamental, creo que como militar además hago un servicio social, un servicio a los ciudadanos, que ese es el espíritu de vocación que siempre he tenido. No tenemos fácil revertir este dominio mental, no lo tenemos fácil. No quiero decir como algunos libros de autoayuda, que los míos no son de autoayuda, los míos son libros de ayuda social, no de autoayuda, que dicen solamente con pensar en la solución ya la solución nos va a llegar dada. No, tenemos que luchar mucho los ciudadanos por ello. Lo primero, saber que esto nos pasa, que están haciendo esto con nosotros. Por supuesto, es el primer paso. Y luego, a partir de ahí, pues intentar dudar mucho más de lo que nos quieren imponer, todo aquello que mensajes que no sean demasiado emocional, demasiado sentimental, que sea muy machacón, ojo, dudemos que a lo mejor simplemente es que nos están manipulando. Y luego, si hablamos, por ejemplo, de las redes sociales o de los móviles, en general de Internet, que seamos muy prudentes, que no aportemos datos de manera innecesaria, porque simplemente sirven para completar el perfil, para conocernos muchísimo mejor y, por tanto, para dominarnos mejor. Que seamos muy prudentes, que nada en Internet es inocente, que todo queda guardado en algún sitio y algún día, dentro de muchos años, alguien lo puede utilizar contra nosotros por tiempo que haya pasado. Que seamos muy prudentes y, una vez más, sobre todo, que despertemos de este letargo digital en el que nos están llevando, de este letargo mental al que nos están llevando y que despertemos como sociedad. Y, por cierto, que tampoco permitamos que nos sigan polarizando, que nos sigan dividiendo, que nos sigan fraccionando, porque si estamos polarizados y divididos,
somos mucho más fácilmente controlables. La sociedad tiene que reaccionar precisamente frente a este poder omnímodo que están tomando tanto gobiernos como estas empresas multinacionales que vemos el poder que también tienen.